Hay una manifestación de Avilés contra la crisis a las 12:30 en Avilés, con el lema que seguro que todos compartimos, espero, eduquemos a las personas, desahuciemos a los bancos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿no? A ver si nos ha servido toda la experiencia del desahucio de esta semana, pues para meter más caña a estos grandísimos cabrones que tenemos en Oviedo, ¿no? Porque te decía, hemos estado durante un año atacando mucho a Bankia, atacando mucho al Santander y dejando inmunes a los que tenemos aquí que tienen tela. El quinto banquero de España, ¿no? Está con nosotros Pablo Luis Asturrión, que algunos lo conoceréis, es presentador del programa La Tuerca y además es profesor de Ciencia Política de la Complutense. Él se licenció en Derecho y en Ciencia Política, hizo máster en Comunicación en Carlos III, en el Cultural del Cine y en Suiza en la European Language School. Eso yo creo que es como las matemáticas cuando estábamos en el instituto, que muchos pensábamos que eso no servía para nada, ¿no? Había muchas asignaturas que decíamos, ¿y esto cómo se aplica a la vida real? Una experiencia que hemos tenido mucha gente a raíz del 15M es que nos ha obligado a formarnos y a leer más, a ser más críticos, a intentar entender el mundo. Yo creo que tengo esa impresión de que Pablo ha vivido un proceso similar desde que empezó el activismo y se ha vinculado a la investigación también con el trabajo que iba haciendo a nivel científico. Yo creo que eso es importante porque necesitamos, bueno, pues pensar sobre las cosas. En Asturias, pues había una anécdota que me contaba en el día del desahucio, una compañera, ¿no? Que comentaba, la gente que vivió conmigo la transición, es vergonzoso ahora, porque ellos estaban en las manifestaciones, ellos lucharon, y ahora piensan que la transición la hizo Suárez o que la transición la hizo Juan Carlos, ¿no? Dice la gente, ¿cómo es posible? Yo creo que los medios de comunicación manipulan la realidad, eso lo sabemos todos, pero lo más grave no es que manipulen la realidad y que desinformen, sino que nos manipulen a nosotros nuestra propia historia y nuestra propia memoria. En Asturias tenemos proyectos, el periódico Diagonal, del cual formo parte y por eso estoy presentando, Radio Crash, Radio Cuca, Clayú, etc. Hay más proyectos que a nivel de medios de comunicación que probablemente no consiguen evitar la manipulación que ejerce la Nueva España, que ejerce la TPA, que ejerce los principales medios de comunicación, pero intentamos que no nos roben nuestra historia, que la interpretación del arte, de las cosas que estamos viviendo, no las haga otra gente, sino que la hagamos nosotros. En ese sentido yo creo que el proyecto de La Tuerca pues ayuda a eso. No puede competir probablemente con las tertulias de La Sexta aún, pero puede ayudarnos a saber cuál es nuestro presente para que no nos roben ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Bueno, muchísimas gracias a los que nos habéis invitado a participar aquí y gracias a los que estáis dedicando vuestro tiempo a venir a este acto, a transmitiros en nombre del equipo de La Tuerca, que para nosotros es un honor que nos inviten a un sitio y que haya gente que quiera escucharnos. De verdad que muchísimas gracias. El título de la charla, la ponencia que traía yo hoy aquí era Contrainformación o hegemonía cuando el medio es un arma. Entonces he preparado un esquema en 3 pasos, discutir el concepto de contrainformación, que es esto de la contrainformación, y plantear la pregunta de si nos conviene utilizar un término como este, explicar qué es la hegemonía y preguntarnos finalmente si la tuerca puede ser un arma o puede no serla. He preparado una cosa que no sea demasiado larga porque entiendo que muchos y muchas habréis visto La Tuerca alguna vez y creo que mi presencia aquí puede servir para romper una unidireccionalidad que implica el tener un programa de televisión. Tú hablas y el espectador escucha, y el espectador en todo caso te manda un correo electrónico, se pone en contacto contigo. Entonces creo que mi presencia física tendría que servir para que podamos abrir una discusión. Entonces creo que una parte fundamental del acto tiene que ser que habléis vosotros y vosotras también y que discutamos. Lo de la palabra contrainformación o el término información alternativa que se usa mucho, a mí no me gusta. Me parece que nos equivocamos cuando utilizamos el término contrainformación. Os he traído un vídeo muy raro, que os va a parecer una cosa muy extraña, os lo pongo y ahora os lo explico.
the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination, because people have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. President, Este es el, aunque queréis con la última parte, basta. Dice, I'm not a crook. Está diciendo, no soy un sinvergüenza. No soy un sinvergüenza, no soy un chorizo. Este es el discurso que destrozó la carrera política de Richard Nixon. Es el momento en el que la televisión empezó a convertirse en un medio de comunicación fundamental y en el que emergió el que sería su rival, que se llamaba Kennedy. Si yo os digo, esto es una cosa de la COF, no penséis en un elefante, no penséis en un elefante. Por favor, concentraos en lo que digo. No penséis en un elefante. ¿En qué estáis pensando? En un elefante. Es inevitable. En la comunicación ocurre lo mismo. Nunca hay que utilizar el lenguaje de tu adversario. Si Richard Nixon sale diciendo, no soy un chorizo, yo me he ganado todo lo que he conseguido, no soy un chorizo, inmediatamente el espectador está pensando en un chorizo. Es un chorizo. Está reconociendo el marco del enemigo. Cuando nosotros utilizamos el término contrainformación o información alternativa, estamos reconociendo de alguna manera que somos marginales, que nosotros no hacemos la información, que nosotros no informamos, nosotros somos los alternativos, nosotros somos los que contrainformamos. Puede tener una dimensión estética e identitaria muy valiosa, pero es como empezar la carrera reconociendo que vas a llegar detrás, reconociendo que eres minoritario. Uno de los elementos que hemos querido siempre plantear en la tuerca es como, no, nosotros no somos alternativos, nosotros no contrainformamos, nosotros hacemos información. Cuando yo digo, que suena muy arrogante, en la tertulia, somos la mejor tertulia de la televisión, lo digo en serio. Creo que somos la mejor tertulia de la televisión, por el nivel de los invitados, por el propio formato, por la manera en la que se plantean los debates. Incluso hay hasta elementos técnicos que nos colocan por encima de muchos de los otros medios. Es un lenguaje que extraña a determinados sectores que proceden de la izquierda y de los movimientos sociales. ¿Cómo os atrevéis a aparecer con esa arrogancia? ¿Por qué yo aparezco en el programa con corbata? Porque no me he puesto corbata en mi vida, jamás he tenido que... yo comprendo que hay mucha gente que para trabajar tiene que ponerse corbata, he tenido mucha suerte y que nadie me haya obligado a ponerme una corbata. Y sin embargo, ¿por qué al presentar un programa de televisión me pongo una corbata? Porque normaliza, porque de alguna manera hace, a pesar de todos los elementos útiles de una televisión comunitaria de barrio como es Teleca, aparecer que es una cosa normal, que es una tertulia en la que está discutiendo gente normal. Eso tiene, digamos, un punto de partida que para nosotros era muy importante. No queremos parecer cutres, no queremos parecer, digamos, la tertulia que quiere ser la alternativa a todas las demás, queremos ser la mejor tertulia, la que muchísima gente tome como referencia. ¿Quién hace información? Nosotros hacemos información. Esto tiene mucho que ver con un concepto que se está poniendo de moda últimamente, que es... está poniendo de moda, hay una especie como de Gramsci Revival, que es el concepto de hegemonía. Pues mucha gente habla de la hegemonía. ¿Qué es esto de la hegemonía? ¿Y qué tiene que ver la hegemonía con los medios de comunicación? Gramsci, que era un sardo, militante del Partido Comunista Italiano, con una enfermedad física que le hacía tener el cuerpo deforme y que sin embargo tenía una de las cabezas más privilegiadas del siglo XX, se empezó a plantear como marxista y como militante comunista un problema que era muy grave. Determinadas lecturas de Marx habían hecho que muchos marxistas pensaran que para entender el poder, que para entender la dominación, que para entender la relación de clase, que para entender cómo funcionaba la política, la clave era algo que se llamaba estructura, que
que se identificaba directamente con la economía, con las relaciones económicas. En la estructura, que es donde se configuran las relaciones de producción, es de donde surgen las clases sociales. Para entender el mundo, lo fundamental es comprender que hay una gente que es propietaria y otra que no es propietaria. Y esa relación asimétrica entre propietarios y no propietarios lo explica todo. Explica todos los dispositivos, todas las instituciones políticas que están por encima de la estructura, lo que es de alguna forma la superestructura. Pero eso tiene un carácter secundario. Lo importante es la economía, el resto de las cosas tienen una importancia menor. ¿Qué es lo que hay que hacer si uno quiere hacer política? Cambiar esas relaciones de producción, actuar en la estructura. Si somos capaces de cambiar la estructura, el resto de elementos que están construidos por encima, la religión, la cultura, la música, el propio Estado, eso va a caer sobre su propio peso. ¿Por qué? Si leemos a Engels muy rápido, sabemos que el Estado es ese dispositivo político que serviría sin más para convertir en la clase dominante económicamente, en la clase dominante políticamente. Así que, si cambiamos las relaciones de producción, todo lo demás va a caer. Y Gramsci, entre otras cosas porque analiza su tiempo y ve lo que ha representado la Revolución Rusa, empieza a darse cuenta de que la cosa es un poco más difícil, que evidentemente el poder está en la estructura y que la estructura es la clave, la base de muchas cosas, pero que el poder está en muchos más sitios, que el poder también está en la superestructura. Y empieza a leer a otro italiano del siglo XVI que se llama Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo decía que el poder es como un centauro. Centauro es un animal mitológico que tiene una parte animal, una parte bestial y una parte humana. Entonces dice, el poder es como esto. Eso quiere decir que el poder tiene una parte, digamos, de coerción, de fuerza bruta, pero tiene otra parte racional, que es la parte humana. Eso es el consentimiento. Y Gramsci dice, claro, esto es lo que pasa. ¿Hay una parte del poder que tiene que ver con las relaciones de producción? Sí. ¿Hay una parte del poder que tiene que ver con ser propietario o no ser propietario? Sí. ¿Hay una parte del poder que tiene que ver con las clases sociales? Sí. Pero hay otra parte del poder que tiene que ver con el convencimiento y con el consentimiento, con la conciencia de la gente. Es que hay veces que a la gente le parece bien, que le parece normal. Hay un debate maravilloso que se dio en el Estado español en los años 30, debate en las primeras cortes republicanas, entre Clara Campoamor y Victoria Kent. En la que pasa la historia como la buena es Clara Campoamor y la que pasa la historia como la mala es Victoria Kent. Un debate a propósito de si las mujeres tenían que votar. Entonces, Clara Campoamor, que estaba situada más a la derecha, dice que sí, que sí, que sí, que sí. Y Victoria Kent dice, no lo tengo yo tan claro. Pero bueno, Victoria, si tú eres una mujer, eres parlamentaria, ¿por qué estás tú en contra de que voten las mujeres? Dice, porque en España lo que piensan las mujeres lo controla la Iglesia. Porque las mujeres no van a las fábricas, las mujeres no se socializan en el espacio público, hay un aparato ideológico crucial en este país que se llama la Iglesia Católica. Por lo tanto, si votan las mujeres, es probable que voten contra ellas mismas, es decir, que voten a favor de las derechas. Es verdad que después ganaron las derechas y muchos historiadores han demostrado que esto no tenía que ver necesariamente con el hecho de que las mujeres se incorporaran al voto, pero sirve de maravilla para entender cómo funciona eso de la superestructura, eso que llamamos la ideología, cómo la gente entiende a través de una cosa que se llaman marcos, a través de lo que se llama sentido común, empieza a entender la realidad. Y a partir de ahí, pues todos los marxistas dicen, efectivamente, hay una cosa fundamental que se llama los marxistas y los no marxistas, porque es una de las claves del éxito del pensamiento de Gramsci. Efectivamente, el poder tiene mucho que ver con una serie de instituciones que operan en el plano de la cultura, en un sentido amplio. El teatro, el cine, el propio Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia, diferentes formas de organización humana que de alguna forma nos enseñan a pensar, nos enseñan lo que es correcto y lo que no es correcto y nos dicen lo que es normal y lo que no es normal. Hasta hace poco tiempo, y para mucha gente sigue siendo así, ser homosexual no es normal. Es un problema, es una enfermedad, es una anomalía. Incluso mucha gente no lo planteaba como una cuestión de animadversión, de yo soy un neonazi, soy un fascista por considerar que esto es un problema. No, es que a mí desde pequeño me han explicado que tiene que ser un hombre y una mujer y que se tienen que casar. Y el que es diferente hay que insultarle, hay que llamarle mariquita, hay que llamarle afeminado.
a las mujeres, si no le gustan los hombres, hay que llamarles marimachos, porque está muy claro lo que es un hombre y lo que es una mujer. Todo el mundo lo tiene claro. Si eres hombre, juegas al fútbol. Si eres mujer, eres sensible y delicada. Si eres hombre, puedes pegarte en una pelea. Si eres mujer, necesitas a alguien que te proteja. Eso está completamente inserto en el sentido común de la gente. Vosotros y vosotras habréis visto lo que es incluso en familias muy progresistas y muy de izquierdas, quién recoge los platos en la mesa, quién tiene asociadas las funciones de reproducción y de cuidado, y cuando hay una pelea, quién es el que se levanta y el que pone la cara. Y eso no necesariamente tiene que ver con la fuerza física, sino con una serie de elementos culturales. Parece que si eres hombre tienes que estar predispuesto a pegarte, y que si eres mujer tienes que poder bailar y moverte muy bien. Y todo eso es fundamental para determinar socialmente qué es un hombre y qué es una mujer. Pero eso no tiene nada de natural. Eso se construye a través de instituciones culturales. ¿Cuál es la institución de producción cultural más importante en los últimos 30 años? La televisión y el medio audiovisual. Y en lo que se refiere al pensamiento político, la televisión. Mucho más que el cine, que tiene mucha importancia para fijar los hechos históricos. En el caso del cine, es terrible ver el cine que se ha hecho en este país sobre la Guerra Civil Española. En la mayor parte de los casos se plantea como un horrible drama de un enfrentamiento entre hermanos, una cosa que además pasa por encima de todos los españoles como si fuera una catástrofe natural, en lo que no queda muy claro si había buenos y malos. Esto fundamentalmente era terrible porque hacía que se enfrentaran las propias familias, un país, una nación, todos enfrentados entre ellos. Nada que ver con la tradición de cine antifascista de otros países europeos, que asocia el fascismo precisamente con lo que destruye la democracia. Nada que ver con la forma en la que se ha representado la guerra civil en este país. Esto es lo que se refiere a los grandes hechos históricos. Cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, si uno no ha estudiado historia, uno empieza a pensar en el cine, y dice, la clave es el desembarco de Normandía y la clave es el ejército norteamericano. Cuando cualquier historiador diría, no, hombre, no, la clave es el frente del este, las 22 divisiones soviéticas. Pero ¿eso qué importa? ¿Qué importa lo que discutan los historiadores si al final, en el imaginario de la gente, lo que queda es que la clave para entender la liberación del fascismo es básicamente la presencia de soldados norteamericanos? Pues con la televisión pasan 3/4 de lo mismo. La televisión produce sentido común, produce una serie de elementos que condicionan, que determinan la manera en la que la gente piensa. La gente no lo reconoce, nosotros no lo reconocemos como, claro, yo soy de izquierda, soy crítico y tal, a mí no me manipula nadie, yo tengo plena autonomía para pensar como pienso. Es mentira. Es decir, uno piensa a través de marcos, y piensa a través de los marcos que le vienen dados por las diferentes fuentes de producción cultural con las que se relaciona. Es verdad que si lees mucho, que si tienes acceso a una literatura crítica, tienes unos marcos distintos, pero operas fundamentalmente con marcos. ¿Cómo se llama al sentido común general? Digamos, a lo que piensa la mayor parte de la gente de una serie de temas fundamentales. A eso se le llama hegemonía. Hay una serie de cuestiones que son absolutamente hegemónicas, que es lo que, si conocéis a alguien que le parezca mal la palabra democracia, alguien que esté en contra de la democracia, probad hacer un discurso político que diga, la democracia es una estafa, la democracia es una mierda, esto es, pierdes. En el momento en que tú disputes un concepto como el de la democracia, has perdido. ¿Os imagináis a alguien que se pusiera a decir, no, yo defiendo el terrorismo, me parece bien el terrorismo es, pierdes. Es decir, no puedes ir a ningún lado con ese término. De hecho, lo que hay permanentemente en el debate político es una manera de disputar los términos. No, yo no hago terrorismo, yo hago una lucha de liberación. Puede ser los mismos hechos, pero la clave es el nombre que tú le pones. ¿Qué es lo que le decimos nosotros al gobierno? No, ustedes no son democráticos. Si gobiernan los banqueros, esto no es democracia, es dictadura. ¿Y por qué decimos dictadura? ¿Alguien puede estar a favor de una dictadura? No, ¿verdad? Por eso aplicamos el término dictadura al adversario. Estas normas, que son muy básicas, son claves en la comunicación política, y de alguna forma es lo que hemos querido asumir en la tuerca a la hora de plantear un estilo propio de discusión que tiene muchos elementos, ¿cómo decirlo?, de nuestro estilo, se nota de dónde venimos, se nota por las cosas que decimos, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Aprovecho
puede decir que el que quiera fumar, que por favor salga afuera o vaya a otra sala con la ventana abierta, antes de que salga la ventana. No. Esto tiene, antes de pasar a contaros la historia de la tuerca, una implicación que es una putada. Y es que se puede hacer política con reglas propias o hay que hacer política con reglas del enemigo. Hay que hacer política con reglas del enemigo. Son las que mejor funcionan y, sobre todo, llegados incluso a cierto punto, son las únicas que funcionan. Esta charla que yo os estoy dando os puede interesar más o menos, no puedo esforzar mucho por la performance, he traído muchos vídeos, pero creo que mola bastante menos que un debate de la tuerca que esté funcionando bien. Eso quiere decir que tú no marcas los ritmos de la comunicación. ¿Cómo surge la tuerca? Que tiene mucha relación con esto. Surge un grupo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. Durante mucho tiempo organizábamos actos, nos esforzábamos mucho, teníamos una especie de vocación, porque éramos de izquierdas, de poner nuestro conocimiento, nuestras investigaciones, los temas que nos interesaban, como a operar políticamente. Entonces organizábamos conferencias, organizábamos charlas y teníamos la sensación de dedicar muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo para unos resultados que no terminaban de funcionar. A veces te currabas una charla durante 2 semanas y conseguías que fueran 30 personas a la charla. Cuando la charla empezaba a durar más de 40 minutos, la gente se empezaba a levantar y se marchaba. Aunque dejaras espacios para las preguntas y para las intervenciones, al final hablaban un loco, el pesado de siempre, y alguien que al final consigue hacer una pregunta, pero no hay un tipo de interacción real. Entonces dices, hostias, es que esto que estamos haciendo es disparar avioncitos de papel cuando el enemigo continuamente a través de los medios de comunicación está insertando elementos en las conciencias. Y la sensación de que los formatos académicos son un coñazo, es decir, es muy aburrido. Es como a la quinta charla que te has comido dices, hostia, es que aprendo más leyendo en mi casa o viendo una película. Esto de tener que estar yo callado, escuchando a un tipo que se larga una chapa de 45 minutos, esto lo hago cuando tengo que ir a clase porque tengo que aprobar el examen porque me interesa el título, pero por placer, joder, muy bueno tiene que ser el tipo, la tipa que hable para que yo dedique 1 hora de mi existencia a escuchar a alguien callado. ¿Esto con qué tiene que ver? Con el desarrollo de los medios audiovisuales y la velocidad a la que operan. O sea, mola mucho más ver la televisión que ir a una charla. Es que mola más. Y si no mola más es porque la televisión a veces es terrible, pero los formatos televisivos son entretenidísimos. No paran de pasar cosas. Hay cambios, hay como muchísimos elementos intuitivos, y sin embargo la charla es como una cosa muy antigua, muy pesada. Entonces empezamos a experimentar. Empezamos a introducir formatos televisivos en la universidad y fue un exitazo. O sea, empezamos a llenar los actos con muchísima más gente, la gente alucinaba con lo que hacíamos. Os traigo un vídeo de un acto que hicimos hace ya más de 2 años en el que invitábamos con un trocito solo. He visto este programa que se llama 59 segundos. Pues montamos un acto en la universidad en la que yo me medio disfracé de negro con unos cuantos estudiantes, hacíamos como de hombres de negro que les apagábamos los micrófonos cada 99 segundos, introducíamos sus intervenciones con vídeos. Pongo un trocito también para que veáis lo que la gente que asiste a ese acto en la universidad, es decir, cómo esto puede estar ocurriendo en una universidad. Esto es el salón de actos de la facultad y de repente empieza a sonar esto. The nastiest sounds around. So if you're coming off the streets and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock-steady beat of madness. 1 step beyond.
segundos, One Step Beyond. Esta es la nueva propuesta de comunicación política para construir un debate de la promotora, la red de profesores, profesoras, investigadores e investigadoras. El debate de hoy se titula Transición, calidad democrática e impunidad, nuevas perspectivas generacionales. Pero antes de presentar el tema, me vais a permitir, antes de presentaros a nuestros invitados, antes de explicaros las complejas reglas con las que funciona este formato, me vais a permitir una serie de agradecimientos. En primer lugar, a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, sin la cual este acto no hubiera sido posible. Queremos dar las gracias también a la Fundación Contamíname para tratar unos temas tan serios como estos. Pero pensamos que precisamente el distanciamiento de un formato irónico es lo que nos puede permitir llegar mucho más lejos. Por eso este programa se titula One Step Beyond. La primera vez que hicimos esto fue hace un año en un debate sobre las... Bueno, o sea, el caso es que con esto alucinaron. Es decir, nadie había visto algo como esto en una universidad. El debate funcionó de maravilla, los ponentes eran increíbles. Estaba Enrique Uriel, que murió ya, que era fue el vicesecretario general del Partido Comunista, estaba Cotarello, estaba Carlos Eslepov, que es de aquí uno de los abogados que llevó la cuestión de la impunidad de los crímenes en Argentina. Era un debate de mucho nivel, pero que es verdad que con ese título y con un formato académico no hubiera funcionado. Y el caso es que esto funcionó. Por casualidad, había un agente de Telecar grabando esto y pocos meses después nos propusieron si queríamos hacer algo parecido a presentar una tertulia. Les dijimos que sí, pero les planteamos que a cambio queríamos organizarlo todo. Queríamos diseñar el formato, queríamos tener reporteros, queríamos que si nos daban carta blanca, encantados. Nos dieron carta blanca, por supuesto, y a partir de ahí surgió la tuerca. La tuerca, que fue como un proceso de experimentación cotidiana del primer programa que hicimos, que fue una cosa muy cutre, pero enseguida nos dimos cuenta que funcionaba de maravilla hasta llegar al punto de ahora en el que algunos estamos sobrepasados. Yo tengo casi 3.500 amigos en el Facebook y más de casi 6.000 seguidores en el Twitter, y eso es por la tuerca. Y eso era como... Es decir, eso es imposible. ¿Cómo, creando algo que surge de la nada, que no es heredar un formato que ya existía, de repente consigues convertirte en un referente para muchísima gente, haciendo algo que es muy barato y que fundamentalmente se difunde en Internet? La tuerca se ve en el TDT en Madrid, pero tenemos la sensación de que hay muchísimos seguidores fuera de Madrid que siguen el programa a través de Internet. Algunas preguntas que he planteado, un poco pensando en las cosas que nos preguntan cuando nos escriben. Hay mucha gente que nos dice, porque la mayor parte de los seguidores de la tuerca, sobre todo los que más escriben, los que más participan en los foros, es como: estamos hartos de que llevéis al PSOE, estamos hartos de que llevéis a Cotarello. Y lo que siempre respondemos es que si no, no había debate. Una cosa aburridísima en un acto es juntar a 3 o 4 ponentes que básicamente están de acuerdo en todo y que por lo tanto no discuten, y lo único que hacen es hacer una especie como de sumas, de mini ponencias y como de acumular argumentos. Lo que hace de la tuerca un espacio valioso para visualizar argumentos críticos y argumentos de izquierdas es que de alguna manera se pueden confrontar. Los programas más espectaculares es cuando ves a alguien que piensa como tú, dando caña de verdad a alguien del PSOE o a alguien del Partido Popular. Incluso es alucinante ver cómo te los terminas llevando a tu terreno. Cuando tú marcas las reglas del juego, os traigo un vídeo que es una selección de los mejores momentos del programa que hicimos sobre el 23S. Ya que el dictador murió en la cama, necesitábamos un episodio heroico para completar el relato de la transición. Y ahí está el golpe, con sus disparos, tanques, intriga y noche de transistores. Bueno, esta película del 23F tiene diferentes personajes. Tiene el malo valiente, Milán del Bosch, sacando a los tanques en Valencia. Tiene el tonto, Tejero, con su bigote y su fisonomía atlética de español, pistola en mano, diciendo aquello de se cae un coño. Tenemos, por supuesto, al villano, civilino, cobarde y traicionero.
general a la armada, tenemos al héroe, el rey alto, atlético, ejemplar, padre de familia. Ya saben ustedes que en la tuerca CMI nos encanta el cine, pero no nos gusta que nos cuenten películas. Y por eso hoy no vamos a hablar de cine, pero sí de la película del 23F. Un saludo, Pablo, un saludo a todos nuestros seguidores de la tuerca. ¿Goza la democracia española de buena salud? Yo creo que sí. Paradójicamente, las resultas del golpe consolidaron la democracia. Vamos a hablar de política, madre mía. Cualquier tipo ¿Alguna similitud entre Tejero y Torrente? ¡Me siento franco! No se puede comparar. Pues que son los dos igual a los brazos tontos de la ley. Fue un golpe que fracasó, pero triunfó en sus resultados. Esta transición hubiera sido muy distinta si no se hubiera construido ese golpe de Estado, que es una construcción, y ese salvamento al que vino a darnos el rey. El proceso fue ridículo, la investigación brilla por su ausencia. El trato que se ha dado a todos los directa y demostradamente implicados, así como a todos los, ha sido exquisito y completamente inmerecido. No se ha hablado para nada de la trama civil, que sin embargo era importantísima. Y para colmo, aquí estamos sentados 5 personas adultas que le damos crédito a lo que dice este sujeto que se ha pasado toda su vida mintiendo. Y yo creo que en ese sentido el golpe es algo que parece de diseño de pizarra, vamos. O sea, igual que el que hubo en la Unión Soviética en agosto del 91, que dio un susto en el Parlamento, en un momento complejo de una sociedad que está cambiando, que tiene un pasado traumático al que no quiere volver. La posición del rey, por ejemplo, fue positiva, pensase lo que pensase ese día, porque hizo un encaje de bolillos con una partida de animales que eran los generales. En la INA dice que estaba claro que el rey quería sacarse a Suárez de encima. Y que también estaba claro el empeño real en nombrar a Armada segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Con estos datos probados, que no los dice un extremista de izquierda, los dice el señor Laína, da la impresión de que los argumentos que plantean que el golpe es una sonada de un grupo de fascistas que quieren organizar una dictadura militar completamente al margen de sectores políticos de este país que podrían estar interesados en un proceso de involución más moderado, se resquebraja. La pregunta es muy clara. ¿Se puede exculpar seriamente al rey de la trama que había tras el golpe serio, el golpe armado? Las cosas que ocurrieron después del 23F alimentaron un proceso de disciplinamiento de la democracia española brutal. Desde el propio régimen, desde dentro, la muerte de Franco, quien entiende que poner en marcha una serie de transformaciones, o la calle, el momento más activo en la historia del franquismo entre el 73 y el 76, iba a acabar, como hemos visto ahora, por ejemplo en Egipto, con el régimen. ¿Qué ocurre? Que esa transformación se les empieza a ir de las manos. ¿Por qué? Porque el pueblo empieza a gustarle eso de la democracia y empiezan a exhumar y empiezan a preguntarse también por qué un rey. Y empiezan a preguntarse por qué no ha habido un referéndum entre república y monarquía, y empiezan a preguntarse por qué no hemos recuperado los estatutos de autonomía real. Yo creo que hay que darse cuenta de que lo malo es que en un país que no tiene ninguna razón para ser monárquico en estos momentos, sin embargo, pues estamos sufriendo una basura de propaganda monárquica, de Leticia y el otro. Y quiero añadir una cosa que tiene que ver con el discurso del rey, que tiene que ver con esa democracia y con la Constitución. La transición estuvo llena de trileros y la Constitución está hecha por trileros. Pilar Primo de Rivera escribe en sus memorias, y están ahí para que vea todo el mundo, que un grupo de españoles dignos trató de salvar la dignidad de la patria, que por desgracia no se consiguió. Era el mismo momento en que otras personas estaban haciendo las maletas para marcharse al extranjero, porque sabían que si aquellos cretinos triunfaban, los iban a fusilar. Por ejemplo, uno de los factores que se retrasa de la intervención del rey es dejar que el miedo trabaje. El miedo se despierta a las 6:25 de la tarde y hay que dejarle unas horas que acojone bien a este país. Hubo el primer acuerdo entre todos los sindicatos que no había habido hasta la fecha, es decir, que también la clase obrera asumió portarse bien. Entró un partido socialista que iba dispuesto a portarse muy bien y a hacer el plan de ajuste que no hubiera podido nunca hacer la derecha, que el 23 fue, una vez más, asentar esa democracia construida sobre un vacío. A mí me molesta un poco el discurso ese de que había que estar ahí para luchar. Yo pertenezco a una familia que asesinaron a mi abuelo, yo creo que una familia que perdió todo lo que tenía y yo creo que tengo muchas más oportunidades. Hemos perdido la incorrección política. Nosotros no podemos hablar o no podemos decir que este sistema es, mire usted, que esta democracia es de vergüenza, sobre todo después de lo que estamos viendo en Egipto. Que lo que hemos visto en Egipto, de una manifestación popular que echa un dictador, no lo hemos visto en este país. Y resulta, yo creo, Ramón, insultante para un demócrata que haya que celebrar acontecimientos
momentos lamentables como la consolidación del monarca después del 23F. Eso no es de demócratas. Y eso la gente de izquierdas parece que no lo podemos decir sin que se nos califique poco menos que de extremistas terroristas. Estamos asistiendo desde hace 2 años a una restauración monárquica donde las nuevas generaciones tienen que oír el mito fundacional, haciendo series que son las más vistas de la televisión, haciendo películas que se estrenan para que siga circulando ese mito. Nosotros vimos unos vídeos contra la impunidad de unos meses y quisimos presentarlos en el Congreso y el señor José Bueno nos dijo que no era una feria de muestras el Congreso de los Diputados, y hablamos de vídeos de desaparecidos. Pero hay una cosa que me preocupa más, es hasta qué punto la forma en que se ha lidiado todo este asunto ha tenido como consecuencia el que la derecha ha conservado lo que llamaría yo un orgullo guerra civilista. Hoy somos una patología donde estamos sufriendo la crisis de una forma bestial y aquí prácticamente no se mueve nada. Todavía está quieto todo el mundo. El vencedor del top facha de la semana pasada fue Francisco Camps, con su frase "soy el líder con más apoyo de todas las democracias occidentales". Negan de los chicos del maíz, con ustedes rapeando para los títulos de crédito hasta la sangre. Esto, cuando hubo momentos en la tuerca en que empezamos a sorprendernos de lo que estábamos consiguiendo. Aquí empezamos a imitar Intereconomía. Intereconomía ha hecho una cosa que es increíble y que hay que reconocérselo. Ha normalizado a la extrema derecha. La Sexta se equivocó tremendamente al dar tanto espacio a Intereconomía, porque ha conseguido que un tipo de gente, incluso, lo que es alucinante de Intereconomía es que van vestidos de fachas. Con el pelo engominado para atrás era una cosa que en los años 80 y en los años 90 estaba mal visto, estaba visto como una cosa retrógrada del pasado, poco erótica. El Partido Popular siempre trataba de apartarse de esa imagen que lo relacionaba con una suerte de Martínez el facha, y a fuerza de tener televisiones se han convertido en tertulias que son muy seguidas. Algunos las siguen porque son de derechas, otros las siguen porque qué graciosos son, y otros las siguen porque estos se atreven a decir lo que nadie se atreve a decir. Y consiguen que vayan ministros, que vayan representantes políticos de todos los partidos, y en última instancia esos discursos que construye Intereconomía poco a poco se van normalizando. Se va haciendo presentable decir las barbaridades que dicen. Haciendo cosas como estas empezamos a reflexionar. Hostia, es que parece un debate televisivo de verdad. Ya no es una charla en las catacumbas de un colectivo en el que planteas que la monarquía... No, estamos hablando de un señor que es Antonio Elorza, que amenazado por ETA, que iba con 2 policías, más del PSOE que nadie, un antinacionalista vasco, con Cotarelo, que es un tipo del PSOE, y estamos discutiendo de lo que significa la democracia y la monarquía en este país, y tienen que reconocer ciertas cosas, y el debate se convierte en algo que normaliza que tú puedas decir... esta democracia es una tomadura de pelo en la medida en que el jefe del Estado es el sucesor a título de rey de un dictador, y lo estás diciendo por televisión y parece una cosa normal, porque es verdad lo que estás diciendo. Eso no se había dicho jamás en ninguna televisión. ¿Qué es lo que lográbamos al plantear un formato así? También nos han criticado mucho a la tuerca, decir, tenéis un formato como a veces, digamos que el nivel sube mucho, que es como muy universitario. Eso está pensado también para tratar de compensar una serie de elementos cutres como el plató, como las temperaturas de color de las cámaras, que es lo que nos da cierto prestigio para mucha gente. Decir, oye, buena parte de los que estamos aquí no somos periodistas, somos profes universitarios, entonces no me vas a contar toda mi historia sobre política. Es verdad que tendremos menos dinero, pero el nivel que hay en esta tertulia hace que cualquier imprudente, osado concursante que se atreva a venir a la tuerca con las cosas sin preparar, se va escaldado. Y eso es algo que notamos con gente de muchos partidos que intimida venir a la tuerca, porque Monedero y Errejón, no sé si les habéis visto, zumban bastante bien. Hay que prepararse los debates. Nada que ver con otras tertulias en las que te das cuenta que los invitados van, pues bueno, habiendo leído el periódico de la mañana y repitiendo una serie de generalidades. Otro de las cosas que mejor funcionaron y que nos sorprendió muchísimo fue la tuerca rap. La tuerca rap fue una intuición, una intuición después de ver lo que estaba haciendo el Chollín en la 2. El Chollín es un tipo que rapea muy bien, a pesar de que no es
digamos que es como muy políticamente correcto, ¿no? en sus temas. Está bien lo que dice, el racismo está mal, hay que ponerse condón, está mal el maltrato a las mujeres, dice un montón de cosas que, pues claro, todos estamos de acuerdo con eso, está mal drogarse, pero digamos que nunca atraviesa como ciertas líneas rojas. Y yo tenía pues cierto buen rollo con los chicos del maíz, conocía sus letras y le planteé a Nega, oye, ¿por qué no hacéis una cosa parecida? Entonces me dijeron, hostia, todas las semanas es demasiado curro, pero de vez en cuando sí, empezamos a probar y se convirtió en una herramienta alucinante. El rap tiene una característica que le diferencia del resto de culturas musicales y es la rapidez a la que se puede producir. Nosotros le damos el tema del programa con menos de una semana a raperos de cualquier lugar del estado que son capaces de construirse letras, unas mejores y otras peores, pero que de repente se convierten en un producto cultural que arrasa. Os pongo algunos de los estudios que más éxito ha tenido. Les dejamos con los títulos de crédito. Nuestro rapero decano se ha superado a sí mismo y ha demostrado estar a la altura de las circunstancias históricas como las que discutimos hoy. Nega, de los Chicos del Maíz, con ustedes rapeando para los títulos de crédito. Hasta la semana que viene. Nega, de los Chicos del Maíz, para la tuerca. Segundas partes nunca fueron buenas. Si no, pregúntale a Suárez si recuerda. Vivimos en tiempos de Alzheimer colectivo, amnesia colectiva. Escucha atentamente, compa. Resulta más que evidente que don Juan Carlos estaba al corriente del 23F. Este consenso blindado no cuela como Rosa Díez en la Complutense. Debate inexistente, pseudodemocracia. La transición una falacia. Somos reacias a la historia oficial que construyeron los que luego fundaron el GAL. Oligarquía criminal que esperabais nenes si la OTAN financió el Congreso de Suresnes. Lo dicen los papeles, el golpe se diseñó en despachos, no en cuarteles. Tejer un PNL en marioneta sin cautela, dirigida por control remoto desde la zarzuela que tutela la operación embustera. El verdadero motivo fue el avance de la clase obrera. Soy el Nega, para muchos la esperanza, para muchas solo un polvo, una venganza, y la historia se estanca. Se bloquea la transición, nuestra propia cita blanca maniquea y me cabrea. La sociedad de consumo, la movida madrileña, una cortina de humo diseñada por el poder y la izquierda divina. Los que acusan a Cuba, sí, con lengua civilina. Lo siento, niña, soy un macarra, intereconomía y la COPE me llamaron proetarra. A veces me subo a la parra con mi paranoia y se me queda el careto de ley de página de los Goya. Vivo con la memoria selectiva, este país sufre de amnesia colectiva. Al borde del precipicio, no quiero ser español, quiero ser egipcio. A veces la cago, la vicio, pero tu novia la progre no le importa porque estoy de vicio. Lo de siempre ya lo creo, expresidentes bufones, ventana monedero. Y digo R con Billy, niño pistolero. Cada intervención un argumento certero. El presentador tiene sus cosas, corbata roja, miradas libidinosas. Y no, ya no hay más excusas. Tengo a hospedar aquí detrás quitándose la blusa. Dice que le dé duro, les tire del pelo, que el oyente de la COPE no pasa del misionero. Compañeros, compañeras, a por la tercera sí, saldrán los tanques a la calle tras la publicación de Pasión de Talibanes. Un saludo Peña, Nega, de los Chicos del Maíz, para la tuerca, seguid así, seguid ahí. La incorrección por bandera, la irreverencia por bandera. Un saludo Peña. Esto fue de las mejores cosas que descubrimos, porque al mismo tiempo que tratábamos de mantener un lenguaje y un estilo muy estandarizado, había que buscar como un alma freudiana, es decir, cómo de alguna manera podemos romper esa corrección formal a pesar de las cosas que decimos en un formato como la tuerca a través del rap. En el rap sí que puedes decir, porque es un estilo musical sin compromisos, puedes decir
incluso cosas que no asumirías en tu propio discurso, y eso permite llegar muy lejos en términos de comunicación. O sea, lo que está haciendo aquí es impresionante, es sin concesiones. El vídeo este vídeo en YouTube tiene más de 50.000 visitas. Es alucinante la cantidad de chavales, de gente muy joven, que se ha acercado a la política, primero por interés por el rap, y a partir de lo que le dicen algunas letras. Y la capacidad que tiene la cultura musical para ir abriendo tu espacio. Tú nunca puedes pensar que tú solamente construyes un producto político. Tú estás construyendo también un producto de entretenimiento que tiene que tener, de alguna manera, otros dispositivos culturales. En este caso, la música y el rap político se ha convertido en una referencia para el programa, y sabemos que mucha gente se ha empezado a interesar en política porque ve y escucha La Tuerca. Hay otras secciones fundamentales. Una clave es el tema de los reporteros. Ahí lo que hicimos fue un poco tratar de apostar por un estilo político, pero recuperando lo que consiguió Wyoming con un programa argentino que se llamaba Caiga quien caiga. Eso nos permitía llegar a matices a la hora sobre todo de retratar al adversario que con un estilo diferente no se podía haber conseguido. Os pongo un vídeo de Nacho Verdugo, yo creo que es uno de los mejores de nuestros reporteros, para que veáis lo que consigue en el día de la manifestación del 12 de octubre de la Hispanidad. Un saludo a Madrid. Nacho Verdugo está de vuelta, como no podía ser de otra manera, el día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en un marco incomparable, el desfile de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver qué se cuente por aquí, vamos a ver qué nos cuentan y después comentamos la jugada. 12 de octubre, Día de la Hispanidad, ¿por qué sería la calle? ¿Por qué el español no sería la calle? Bueno, es un sentimiento en nuestro país y nunca mejor que tener un día en el que poder decir orgullosos que somos españoles y que viva España. Mira la gente que ha decidido quedarse en la cama sin venir a esta celebración. Porque no tiene sentimiento ninguno en mi corazón. Cogerlo y echarlo inmediatamente de la nación. Eso ante todo español. Y lo demás, nada. Por los amables que somos los españoles, que aquí cogemos a toda la gente y somos, vamos, que es uno de los países mejores que hay en el mundo entero. Rápidamente, 2 o 3 ideas para solucionar España. Así. Lo primero, quitar todas las autonomías. Lo que es que no veo tantas comunidades con tanta tontería de esa. ¿Suprimirías las comunidades autónomas? Pues claro que sí. España es una. Debería ser la educación en valores patrióticos una asignatura obligatoria en la educación pública. Si enseñase a adorar su patria y a creer en Dios, la gente más joven, la gente más pequeña, el amor a España, el amor a la bandera, la defensa de la unidad de España. ¿Entiendo del sur de Tarragona alguna vez has visto un villano con el calificativo polaco? Pocas veces, pero alguna. ¿Rubalcaba o Rajoy? Creo que esto es una decisión muy personal. Hombre, Rajoy, pero de todas maneras. Pero el Rubalcaba quemado así, colgado y todas las cosas. ¿Usted le colgaría a Rubalcaba? Poco más o menos. Porque España solo es una y nos han enseñado, si somos pocos y encima nos partimos, ¿qué somos? Y somos, vamos, que es uno de los países mejores que hay en el mundo entero. ¿Qué es culpa esta situación? de la izquierda, Zapatero, pero vamos. ¿Tiene algo que ver el nacionalismo vasco? Y mucho de Catalá. Si de usted dependiera, ¿qué haría? ¿Cuál sería la solución? Echarlos fuera a los nacionalistas. ¿Está orgullosa de lo que dice? Sí. Para definir el día de hoy, ¿cuál sería? Una canción, no sé qué decir. Dale ahí, hombre, rápido. Que viva España. Cántalo un poquito. Esto que ha conseguido verlo aquí es muy fuerte porque esto se ríe cualquiera que lo vea. Que ha conseguido ridiculizar a la derecha.
Y no es ridiculizar a la extrema derecha, son votantes de Rajoy y les ponen ridículo. Es decir, eso lo que hace es cambiar el marco. Es decir, el que se siente orgulloso de ser español y el que vota a la derecha es un payaso, como lo que acabamos de ver aquí. En términos de comunicación política es atroz. O sea, si esto apareciera en un medio de comunicación grande, o sea, porque, digamos, es que no es discutible, es que se diría cualquiera que viera esto diría, hostia, qué cosa tan cutre, tan fea es la identificación con la bandera, qué cantidad de barbaridades están diciendo. Esto es una cosa que pueden conseguir los reporteros con este estilo. Os pongo un vídeo de Germa, un vídeo muy reciente de los premios de la música, en el que con un estilo completamente diferente también se cuela en los marcos dominantes. Esto es del martes. ¿Pensaba que os habéis librado ya de mí? Pues no, porque no me he podido negar a venir a cubrir la gala de premios de la música independiente. Además tenemos la suerte de que los chicos del maíz están nominados y quién sabe si no se pueden llevar el premio. Yo me pregunto con esto de la música independiente, si nosotros el año que viene también lo seguiremos siendo, o con esto de rescate pasaremos a ser una colonia alemana. ¿Qué es lo que diferencia a la gala de los premios de la música independiente de las galas de los 40 principales, por ejemplo? No, los 40 criminales, no principales. La diferencia en la pasta, por ejemplo. Pues sería como la diferencia entre Sundance, que sería esto, y los 40 principales serían Hollywood, los Oscar, ¿verdad? Pues esta sería más o menos, sí, sí. Como la barba, la barba es independiente, la raya en medio sería los 40 principales. Yo creo que aquí somos más guays. En esto se valoran, se dan premios que fundamentados en la música en sí como una expresión artística, y los 40 son pues más una industria. También son respetables, quiero decir, es otra cosa muy diferente, ¿no? Yo creo que no se puede comparar tampoco. Joder, es que estos son de verdad. Tan sencillo como esto. Las multinacionales aquí no tienen ningún tipo de espacio, eso es una diferencia muy importante. Pero ¿cuál es la banda sonora que le pondrías a la crisis? Me la tienes que cantar. La banda sonora que le pondría a la crisis, los chicos del maíz cantando Cultura y Compromiso, abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Yo siempre me imagino las moneditas sonando de cabaret, ¿no? De Liza Minnelli moviendo el money, 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 money. Vas a obedecer hasta parecer una idiota, te van a sacar hasta la última gota, les va a dar igual Miss Europa. Es día de fiesta, vamos a cruzar el mar, pajarita por aquí, pajarita. Viva la revolución. Sí, nosotros tenemos una canción que se llama Hombre enamorado deprimido ante la crisis hipotecaria. Es que esa canción es muy moña, entonces me da cosa. Camino por la cuerda en el abismo, sonrío, pues no me da miedo el abismo. Eso es la revolución, eso es lo que pensamos. No, ahí de las mafias. ¿Crees que el año que viene, tal y como van las cosas, pueden darse los premios de la gala en alemán? Bueno, sí, estaría guay. Además presentándolo, que lo presente Merkel, que es así una chica con tipín, ¿verdad? Muy bien. Depende de la final, ¿no? De la Eurocopa, yo creo. Nos vamos a ganar en la final. Totalmente, exacto. Yo creo que sí que podría ser más indie. Será en español y en catalán y en galego y en euskera, eso sin duda. Un saludo. Adelante vídeo, Pablo. Este formato es un formato absolutamente convencional. Aparentemente esto lo hubiera podido hacer un reportero de 4 o un reportero de La Sexta. Pero utilizando un estilo completamente convencional, de repente la tuerca ya está allí dentro. Es decir, no llama la atención.
Es decir, una tertulia política situada en un espectro ideológico inimaginable en la televisión está en un acto público como la gala de los premios independientes, que hasta el año pasado iba el ministro, y está absolutamente normalizada su presencia, a pesar de que va dejando caer cosas con las preguntas. La cuestión de Merkel, la diferencia de estilo con los 40 principales. Aquí lo que estamos aplicando es un modelo menos agresivo que el de Nacho, pero que normaliza lo que tú haces. Es decir, la tuerca está allí como podría estar cualquier otro medio de comunicación y los interlocutores lo asumen como una cosa perfectamente normal. Nosotros esto ya nos lo creemos, pero ha costado muchísimo tiempo. La Gemma es una estudiante de Ciencias Políticas de la facultad y ya parece una reportera profesional. No ha estudiado comunicación audiovisual ni periodismo. Simplemente a partir de la práctica de la tuerca consigue colarse en una esfera pública en la que sería imposible estar de otra manera. Incluso el hecho de que los chicos del maíz estuvieran y les dieran el premio permite que tu discurso se abra paso en lugares que antes estaban completamente vedados. Tenía muchas cosas más preparadas, el tema de las bromas que hemos hecho, un vídeo que hicimos con lo de Fraga, el desafío al director de La Razón, pero tampoco quería robar mucho más tiempo y que quizá hubiera una cierta interacción por si queréis intervenir y como seguir hablando a partir de las preguntas, si os parece bien como formato. Os pregunto a los organizadores de la charla. Oh, es el momento. Bueno, yo la tuerca la sigo así desde el principio. No recuerdo muy bien cómo llegué a ella, no tengo ni idea. Pero sí sé que cuando la descubrí la moví por internet todo lo que pude, ¿no? Yo creo que además coincidió todo el tema del 15 y eso permitió que todo el mundo se intercambiase un poco la información y todo el mundo descubriese un programa que merece la pena de ver, ¿no? Un programa que además te lo decía antes, ¿no? Es curioso porque un militante de la izquierda resulta que a mí los dos programas más interesantes fueron el de la pornografía y el del fútbol. A mí fueron los dos programas que realmente vi un debate, quizá por lo novedoso, ¿no? Porque la izquierda siempre ha tenido ciertos prejuicios a lo mejor pues a la hora de abordar el debate del fútbol o el de incluso el de la pornografía, ¿no? Sino que nuestras propias miserias morales que tenemos que o tratamos de esconder y tal, y ahí se lanza abiertamente, ¿no? Pero también me interesa mucho, por ejemplo, cuando se habla en un tono también más académico. Yo recuerdo uno sobre el tema del 15M, que habéis hecho varios, pero uno en concreto me pareció muy bueno, ¿no? Porque era una reflexión teórica que a fin de cuentas trataba un poco de poner lo que tú hablabas sobre la hegemonía y sobre ciertos discursos que a la izquierda siempre tenemos cuando decías, por ejemplo, el tema de la contrainformación o el tema de la democracia. Yo creo que el 15M de una manera intuitiva, porque no creo que se han leído a Gramsci, pero sí entendieron que había que reconquistar el terreno de la comunicación social. Entonces la izquierda siempre hemos sido muy insumisos al tema del concepto de democracia, ¿no? Eso no nos representaba, eso era la democracia burguesa y tal. Sin entender que efectivamente, como tú bien planteas, o sea, cualquiera que le preguntes por la calle si está de acuerdo con la democracia te va a decir que sí. Por lo tanto, lo que había que reconquistar era el propio concepto y hablar de otro tipo de democracia, una democracia social, cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que con el tema de la hegemonía y tal, creo que el 15 me ha dado muchas claves, ¿no? Igual que con el tema de los antisistema y tal, ¿no? Yo que me enorgullecía siempre ser antisistema y tal, cuando ellos reformulan y dicen, no, el sistema es anti nosotros, al final están aplicando esos conceptos de hegemonía, ¿no? O de contrahegemonía frente a la hegemonía institucional. Y eso me parece interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí la tuerca me ha permitido, aparte de un crecimiento político, de ver muchas corrientes ideológicas, porque ahí están representadas en confrontación,
Hay otra cosa que tú no lo has dicho, pero que a mí me ha servido, y es para ponerme en contacto con gente que no conocía. Yo he conocido a Raimundo, he conocido a Íñigo, he conocido a Monedero, a través del formato de la tuerca y de las redes sociales, ¿no? Y eso es algo que tampoco la izquierda ha sabido construir, o sea, y en ese sentido creo que sois un poco referente, junto con otra gente que practica radios libres, etcétera, etcétera, ¿no? Que es, habiendo un espacio como el que se abría, que era la TDT, y que la derecha lo supo utilizar muy bien, con canales como Intereconomía, o el del mundo, no sé cómo se llama el del mundo? Eso. Yo tengo un amigo que conoce a otro que trabaja en ese programa del mundo y a veces tienen de SAR cero. O sea, es ridículo, o sea, es imposible tener SAR cero, pero le sale SAR cero. Pero aún así lo mantienen, porque saben que era un espacio de combate y que había que estar ahí. Y la izquierda, o sea, ya no digo sindicatos de la izquierda así pequeños y residuales, pero comisiones, UGT, gente que podría tener una disposición para competir en ese espectro y dar un lenguaje comunicativo, sabiendo lo que es comisiones y UGT, ¿no? Pero nos podría permitir, por ejemplo, a nosotros también tener ciertos espacios para generar ciertos proyectos también comunicativos, pues no lo han aprovechado, y ahí la derecha lo ha tenido bastante claro. Y efectivamente yo muchas veces hablándolo pues en el bar, ¿no? Por ejemplo, hablando de intereconomía, que la gente se reía mucho, yo siempre insistía en que era muy importante, porque ellos estaban haciendo cosas que nosotros no habíamos sido capaces de hacer, y que lejos de risa yo lo veía, no es que lo vea siempre ni mucho menos, porque me explota el cerebro, pero sí de vez en cuando, porque es verdad que ellos generan discurso. Y en ese vídeo ridículo que tú planteas de la derecha, también se esconde ese discurso que Intereconomía también tiene, y que yo en mi trabajo lo veo. O sea, en mi trabajo hay gente que escucha Intereconomía y reproduce fielmente cada palabra que dice. Y maneja muy bien los lenguajes comunicativos. Yo, por ejemplo, cuando plantean esos spots